Buenos días, estimados amigos. Estamos de un programa más de Ciudad Cultural. En esta oportunidad hemos invitado a Iván Narváez. Él es cuencano, guitarrista clásico, estudió en la ciudad de Cuenca, en el Conservatorio José María Rodríguez y en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Actualmente se encuentra realizando su maestría en la ciudad de Parma, Italia. Bienvenido, Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación en la que vamos a compartir tu recorrido en la música y tus planes a futuro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en esta entrevista con toda la gente que se une a ver este programa. Muchas gracias por la invitación. Y ahí van. Bueno, te quiero recordar y contarte que este programa es una iniciativa de la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca, Ecuador, con el apoyo de Radio Noticias Cuenca. Iván, la primera pregunta para conocer de tu recorrido en la vida de la música, ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra y en qué persona te inspiraste o fue tu motivación? Bueno, yo empecé más o menos a la edad de los 12, 13 años a estudiar la guitarra en el Conservatorio José María Rodríguez. Bueno, desde muy niño siempre me gustó la música en general. Toda mi familia en la casa siempre pasábamos escuchando música. No tenía alguien que toque la guitarra así específicamente o alguien que toque un instrumento musical, pero tenía siempre la música dentro de cada instante de mi hogar. A mi mamá siempre la recuerdo bailando música de mambos, cantando canciones. Recuerdo a mi papá estudiando con música, eh, a la música que escuchaban también mis tíos, mis abuelos. Entonces siempre tuve un ambiente que estaba muy presente con la música. Para mí entrar a una casa y no escuchar música es algo que se me hace muy raro, ¿no? Supongo que sucede con otras familias, como cuando hay familias que son muy aficionadas al deporte y llegan a una casa y ven que alguien no hace deporte. Eso me pasaba a mí en el caso de la música. Y bueno, ya a la edad de los 12, 13 años, me decidí por entrar al conservatorio y estudiar eh, guitarra clásica. Siempre tuve como un grupo que me llamaba mucho la atención, eran los Beatles. Me encantaba su música y claro, tenía esa sensación de querer hacer música para causar emociones, para sentir esa emoción que es de hacer la música y a lo mejor pasar esa misma vibra a la gente que me pueda escuchar, siempre con un ánimo de disfrutar, de disfrutar de la música, conocer y disfrutar de la música. Iván, durante tus años como alumno del Conservatorio José María Rodríguez, conociste de cerca a esta institución. ¿Cómo ves ahora la situación actual de esa escuela de música? Bueno, yo no sé realmente, eh, bueno, hay muchas cosas que pienso que deberían mejorar. Sé que hay muchos logros que también en general se está teniendo la instrucción musical dentro de las aulas de conservatorios y universidades, pero pienso que todavía falta mejorar de primer plano la infraestructura de estas instituciones educativas en cuanto a la música. Necesitan aulas especializadas para ello, en donde se pueda practicar cada uno de los instrumentos sin que se escuche alrededor lo que sucede con las otras clases. Es un punto muy importante porque eh, no hay como trabajar con tanto sonido y tanto volumen de los otros instrumentos filtrándose en cada una de las aulas de clase, eso por el tema de la infraestructura. Ahora, en el tema de la parte docente, yo sí pienso que hace falta mejorar la parte de mayor acceso al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que haya mayor actualización en cuanto al trabajo con el instrumento. Un tema muy importante en el cual se debe tratar es la iniciación musical. Si bien nosotros sabemos en el conservatorio entran muchos niños a las clases, creo que esa es la etapa más importante que se debe cubrir
con buenos músicos, con músicos especializados en el instrumento y sobre todo especializados en la instrucción a niños, porque desde ahí es donde nosotros estamos formando las bases para cualquier cosa que nosotros estemos deseando hacer con la música, ya sea si un chico se desea en el futuro especializar en la ejecución musical o en la composición o en la enseñanza mismo. Pero si desde niños no tenemos las bases claras, entonces cualquier esfuerzo que vayamos a querer hacer después va a ser muy complicado porque es realmente separar todo lo que no se ha realizado bien en esta fase de aprendizaje, que para mí yo siento que es el más importante, además que es una motivación para los niños. Muchos niños llegan con afán de estudiar, pero realmente grande, que se quieren comer el instrumento en un solo momento. Pero si es que no hay la guía correcta, a la final en lo que termina eso es en un tema de frustración porque no se llega al objetivo que uno quería. Pienso que hay profesionales que están preparándose para eso y hay que abrir el campo para que se trabaje mucho más de ese aspecto. Iván, en tus estudios en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Artes, tuviste o sacaste el título de licenciado en instrucción musical. ¿Cómo era la oferta académica en esa institución, en la Universidad de Cuenca? Sí, yo saqué el título de instrucción musical en la Universidad de Cuenca. Bueno, en la Universidad de Cuenca tienen justamente, bueno, en el momento en el que yo ingresé, tenían como tres ramas, la parte que es de la de ejecución musical, es decir, las personas que se están especializando en el instrumento, la parte de instrucción musical que es enfocada a la docencia y también enfocado en algunos ámbitos del trabajo musical. Y también estaba por otro lado el área de la composición. Entonces, en ese momento, bueno, y ahora también todavía no existe la especialidad de ejecución musical en cuanto a la guitarra clásica. Entonces decidí irme a la parte de instrucción, que también es un tema que me gusta mucho, porque desde que era adolescente me tocó empezar con el tema de la docencia, ahí mismo en el Conservatorio José María Rodríguez. Justo tuve una experiencia de reemplazarle a mi profesor por un tiempo, entonces de ahí empezó mi andar con la docencia. Y bueno, esta parte de la instrucción musical me abrió mucho más la mente en cuanto a cómo se debe enseñar y que también la música no solo es el tema de la ejecución del instrumento, sino hay muchas situaciones que se pueden hacer. Se puede dirigir un coro, se puede formar el coro, se pueden hacer arreglos, se puede ser docente de un instrumento específico o se puede dar clases de música en un tema general, dedicarse a la gestión cultural, es decir, hay una amplia gama de opciones que podemos tener los músicos en cuanto a la carrera. Entonces esa fue una motivación también bastante buena para trabajar ahí. Y claro, eso me permitió también conocer a algunos compañeros que tenían una experiencia musical diferente a la mía, y eso permitió también enriquecer el lenguaje musical. Justamente te iba a preguntar las oportunidades laborales que tienen los egresados de la Facultad de Artes en el tema de música. ¿Crees que si tienen oportunidades luego de que terminan su carrera? Sí, yo creo que en el tema de la instrucción musical es bastante. No es una situación específica de que tengo que tocar en una orquesta y ahí se acabó. No, no tengo una gama de oportunidades que puedo hacer y en general, bueno, eso lo puede hacer todo músico, la verdad, pero al formar una carrera de instrucción, el abanico como que se expande un poco más a las opciones que uno puede hacer dentro de la música. Claro, depende muchísimo del músico en cuál rama se quiere especializar, porque como todos sabemos, en toda carrera hay subespecialidades y hay que ir al fondo de las cosas, es que uno se interesa por algo. Pero pienso que cada vez hay más oportunidades laborales en cuanto a la música en general
y creo que también Cuenca es una ciudad bastante abierta al arte y está bastante abierta a las expresiones culturales. Entonces eso creo que permite también que se abran más posibilidades de trabajo. Iván, además de la música, has escogido otras carreras profesionales como la ingeniería financiera y la contabilidad. ¿Cómo combinas estas otras dos carreras con tu actividad en la música? Sí, bueno, eran carreras que la verdad no les tenía yo como que pensadas de antes trabajarlas, ¿no? Mi mamá es contadora y mi papá también estudió algo parecido, ingeniería financiera, y nunca en la vida pensé en seguir las carreras que ellos tenían, pero bueno, al final el camino me fue llevando hasta allá. Yo quería seguir estudiando en el conservatorio. Cuando salí del colegio ya me había graduado de técnico y estaba estudiando el tecnólogo. Y entonces en la noche empecé a estudiar contabilidad. Fue una de las opciones que me dijo mi madre en ese momento. Podrías estudiar en la universidad también esa otra carrera mientras terminas el conservatorio y después estudiar también la licenciatura de música. Y claro, empecé a hacer las cosas a la par. Y cuando estaba ya avanzando en la carrera de contabilidad, se abrió una nueva carrera en la Facultad de Economía que era Ingeniería Financiera y la estudié también simultáneamente. Un poco pesado porque pasaba todo el tiempo en la universidad en esa época y también me dedicaba al instrumento, entonces era un tema de bastante trabajo y sí, yo pienso que siempre es importante, aparte de cualquier cosa que a uno le guste, siempre, mejor dicho, primero es muy importante saber qué es lo que a uno le gusta y qué es lo que uno puede desarrollar. Si es la música, pues está muy bien, si es algún arte, está muy bien, pero nunca está por demás saber algo más, pero pienso que lo primero es desarrollar lo que uno sabe, lo que es bueno y sabe lo que quiere, porque creo que cuando uno está terminando el colegio, en muchos casos, no se sabe qué carrera estudiar o no se sabe para lo que uno está como que destinando su camino. En el caso mío de la música, yo ya sabía qué era lo que quería y no lo quería dejar. Y habrá mucha gente que también en el arte les pasa esto, que ya saben que la música es su carrera principal, pero a lo mejor pues la presión social deciden incluso dejarlo ahí. Siempre pienso que es mejor estudiar lo que uno ya sabe que es lo que quiere. Y claro, en el camino también uno puede aprender más cosas, la vida es así. Puede uno aprender otras carreras, puede aprender otras cosas con las que va combinando la vida profesional, porque como todos, aparte de que a uno le guste alguna situación y esté trabajando en eso, se pueden abrir muchos más panoramas, en el caso mío con la música mismo, pero cómo manejar un negocio, cómo trabajar los impuestos, cómo hacer un presupuesto, cosas que son muy importantes y que la verdad todo profesional debe saber. En este caso esto me complementa muchísimo para mi trabajo musical. Realmente lo que tú dices es un gran complemento porque en la música también puedes emprender en muchas actividades y siempre se necesitan conocimientos de contabilidad, conocimientos en temas financieros como para complementar realmente tu actividad como Justamente esa es la músico. situación en muchas profesiones, incluso yo pienso que se debería saber bastante del tema financiero. Por más profesional que uno sea, siempre a veces los emprendimientos en donde caen son justamente en esto, en la parte de los presupuestos, en cómo cuidar y generar los ingresos y cómo hacer frente a la parte impositiva de cada país. Perfecto, sí, es un gran mensaje para los chicos, los jóvenes, a que puedan complementar esas dos carreras. Ahora, Iván, escuchemos una canción brasileña llamada Tico Tico no Fuba, interpretada por ti.
Iván, ¿qué géneros de música interpretas o son los que te gustan más? Eh, bueno, me gusta mucha música, ¿no? Como decía, bueno, como anécdota, cuando yo empecé con la música, no es que yo conocía la música clásica o la guitarra clásica como un instrumento. Yo conocía lo que era la guitarra por algunos grupos que escuchaban mis papás, eh, pero no tenía ese conocimiento de la guitarra clásica. Entonces, claro, me gustaba muchísimo la música popular, bueno, me sigue gustando. En mi caso, como te contaba, yo empecé a tener el gusto de la música por la música que escuchaban mis papás, es decir, la música popular. No tenía un conocimiento de lo que era la guitarra clásica como un instrumento solista, pero sí tenía un conocimiento de la guitarra como se lo utilizaba normalmente en los grupos de música popular. Entonces en mi casa me gustaba mucho cuando se ponía música de los Beatles. En el caso de música en español me gustaba mucho la música de Los Iracundos, que era un grupo que le gustaba muchísimo a mi papá. Y también en cuanto a música instrumental, recuerdo que eh, mi abuelo, el papá de mi mamá, escuchaba muchísimo la música de una orquesta que, si no estoy mal, se llamaba La Serenata Tropical. Y me encantaba cuando ponían la música de ellos. Entonces, esa era la música con la que yo empezaba a, a enamorarme, digamos, de la música. Y ya cuando llegué al conservatorio empecé a conocer el instrumento, la guitarra clásica como solista, entonces fue un, un conocimiento mucho más grande, ¿no? De lo que se podía hacer con la guitarra como solista. Y claro, me gustan muchas cosas. Con la guitarra solista me gusta mucho el clasicismo, me gusta mucho la música de compositores latinoamericanos, es algo que me llama muchísimo la atención. Y también creo que hay obras y compositores ecuatorianos que se deben trabajar mucho más y que creo que es nuestra, digamos, como una responsabilidad ponerlos un poco más en el escenario. Y bueno, creo que ese es uno de los objetivos que tengo ahora, de tratar de buscar esas obras, de estudiarlas y ponerlas en escena. Qué interesante, Iván. En cuanto a las clases maestras que has recibido a lo largo de estos años, han sido tus maestros, músicos ecuatorianos, latinoamericanos y también europeos. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de un estudiante cuando recibe clases maestras? Bueno, sí, es muy interesante siempre ir a las clases maestras porque eh, primero es que es estar en continua actividad. Tocar siempre para alguien más es un tema importante porque te puedes llevar mucho conocimiento de lo que puede enriquecerte el músico con el que estás trabajando. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando empezaba las primeras clases maestras, era el sonido que tenían estos maestros cuando tocaban sus guitarras. Una cosa es escucharles en una grabación y, o ver un video en YouTube, y otra cosa es estar sentado al lado de ellos y escucharles directamente. La percepción sonora es muy diferente. Entonces, eh, uno crece muchísimo ya solamente con escuchar eso. Entonces, siempre es necesario estar en clases maestras. Y también me ha permitido eso también tener como que un pensamiento objetivo de lo que falta mejorar, de lo que hay que trabajar. Y en cuanto a técnica, en cuanto a sonido, y también conocer que hay muchos profesionales que son tan grandes y que son personas como todos. A veces uno les ve tan grandes, inalcanzables, pero la verdad es que son personas como cualquiera de nosotros, que a lo mejor tuvieron circunstancias diferentes de aprendizaje, pero que de todas maneras están dando un conocimiento a la gente que se acerque hacia ellos, y es muy bueno aprovechar eso. En el tiempo que estuviste como miembro del grupo Ayuyacta aquí en Cuenca, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes o oportunidades que tuviste con ese grupo?
Bueno, con mis compañeros del grupo Ayuyarta estuve algunos años trabajando. Fue un grupo que nació en la Universidad de Cuenca y todos éramos compañeros en las aulas de instrucción musical y empezamos a trabajar desde allá. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellos más o menos desde el año 2010 y fue muy interesante porque pienso que para trabajar la música ecuatoriana hay que estar dentro de la música ecuatoriana, entonces eso me permitió trabajar la música ecuatoriana desde adentro, ¿no? Desde la gente que toca el folclore, desde que la gente que trabaja con la danza, porque uno está ahí, justo ahí adentro de lo que se puede hacer con la música, y eso incluso me ha permitido viajar mucho a festivales de folclore fuera del país, a tener una percepción mucho más grande de la música en cuanto al escenario y sobre todo disfrutar de la música. La música siempre es algo con lo que uno disfruta y hace disfrutar a la gente. Eh, Conocí también muy buenos amigos, muy buenos músicos, entonces fue una experiencia bastante buena en todos los años que estuve allí. Qué bien, sí les he escuchado a ese grupo. Iván, en cuanto a las oportunidades que tiene un músico cuando participa en concursos o en festivales, ¿qué nos puedes compartir de eso? Bueno, sí, es muy importante participar también en festivales o en concursos, son parte de- del ámbito artístico, ¿no? De los músicos. Pero pienso que en el caso de los concursos, más que un tema de ganar, de ganarle a alguien más, es un tema de ganarse a uno mismo. Igual cuando uno toca en los festivales, siempre a veces uno puede estar con la inseguridad de qué puedo hacer o hasta dónde puedo llegar, pero puede incluso que ganes también el concurso. Pero lo más importante creo que es ganarse a uno mismo, porque es decir, dar un pasito más adelante de lo que uno está acostumbrado a hacer, atreverse a hacer algo. Siempre uno dice que bien como esta persona gana un concurso o participa, o a veces uno subestima el esfuerzo que un músico puede hacer en este tipo de eventos. Pero es diferente cuando uno ya lo está haciendo, ¿no? Hay que tener bastante constancia, bastante trabajo con disciplina, también manejar mucho la parte emocional, porque mientras uno está estudiando puede a lo mejor tener un tema de ansiedad y llegar así al concurso, al festival, entonces puede ser un tema contraproducente. Entonces hay que trabajar mucho la parte física, es decir, el trabajo con el instrumento, la parte emocional y la parte mental. O sea, es una situación íntegra que todos debemos trabajar, no solo en la música, sino como seres humanos en general. Entonces es una buena oportunidad para ir trabajando ese tema. Siempre, como digo, a la final puede que llegues a ganar el concurso, pero lo más importante es hacer las cosas con responsabilidad, con ganas, y eso siempre te va a dar una puerta abierta hacia algo más. Justamente en la primera entrevista de este programa que le hicimos a Daniel Morgade, ese guitarrista uruguayo, él nos decía que en los concursos la medida es eh, ganarse a sí mismo, es decir, siempre, más que Así es, compararse con otros, es comparar el trabajo que uno viene haciendo. exactamente. Sí. En cuanto a tus actividades como profesor, que fuiste un tiempo, ¿cuáles son los principales retos o los aprendizajes inclusive que tiene un profesor de sus alumnos? Sí, bueno, siempre creo que sucede que cuando uno empieza a dar clases, el que termina aprendiendo, creo que más es uno mismo, porque empiezas a ver la música desde otro lado, ¿no? Estás primero vos trabajando la música desde un tema de intérprete, o sea, contigo mismo, pero ahora tú estás viendo las cosas como para ver el mejor proceso para que tus alumnos aprendan. Y cuando empiezas a ver que tus alumnos están dando pasos, entonces eso es muy gratificante. Eh, pero para llegar a eso, yo creo que siempre hay que tener en mente que la música no debe ser algo que,
contrae a los alumnos, es decir, algo que no que sea como una camisa de fuerza para los chicos, sino tiene que ser algo que les permita expresarse y que les permita disfrutar. Uno siempre quiere ser músico, quiere tocar música, quiere cantar o tocar guitarra, justo por eso, por disfrutar, porque eso nos permite la música, disfrutar, expresarse, y uno como músico tiene y docente tiene que tratar de hacer que los alumnos tengan esa experiencia como músicos, que puedan tocar con otros alumnos, que puedan presentarse y que puedan tener esa experiencia de disfrutar lo que están haciendo. Creo que esa es una de las cosas más importantes cuando uno está trabajando como profesor. Y bueno, es bonito también cuando pasan años de cuando uno fue profesor de ciertas personas y después los encuentras en la calle y te reconocen y ves que siguen en la música. Eso también es algo muy satisfactorio. Creo que también cuando uno da clases, a lo mejor algunos alumnos decidirán pues, profesionalizarse en el ámbito de la música, pero si no se profesionalizan, también tú estás creando un público que tiene conocimiento de la música en todos sus aspectos. Entonces, por eso también el trabajo de ser maestro es una situación muy importante, porque pienso que uno puede motivar muchísimo a muchas generaciones o también lo contrario, hacer que todas esas generaciones se desmotiven totalmente de querer tocar un instrumento o de querer hacer música. Ya contestaste un poco la pregunta que te iba a hacer en cuanto a los beneficios de la música. Tú dices es para Sí. disfrutar. ¿Qué otras ventajas y bondades ves en la música y en general en la cultura que puede beneficiar a la juventud, por ejemplo? Bueno, yo creo que el tema de disciplina es una situación bastante importante, la disciplina y la constancia. Es decir, no dejar las cosas de primer momento cuando algo no nos sale bien, porque al inicio es difícil empezar a poner la posición bien, detallar los dedos en el lugar correcto, y uno viene con tantas ganas de aprender que se desespera. Entonces, una de las cosas más importantes es tener esa constancia y esa disciplina que te van a permitir saber de que en cualquier situación que tú quieras emprender, vas a tener que estar expuesto a un proceso que toma un tiempo para poder tener frutos. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Y otra cosa también la expresión, saber expresarte con la música y saber disfrutar, pero todo eso viene desde lo anterior que comentaba. Uno tiene que ser muy constante, tener disciplina y saber que las cosas tienen un proceso adecuado con el que vamos a permitir tener unos frutos. Y en cuanto al público, en cuanto a la gente, ¿cuáles crees que son las ventajas de la música y de la cultura en general dentro de una sociedad? Pues creo que la danza, la gastronomía y la música, creo que están muy ligadas en la parte cultural, ¿no es cierto? Creo que son la experiencia distintiva de cada uno de los pueblos. Entonces, conocer lo que nos pertenece, conocer de dónde venimos y con qué podemos irnos hacia adelante es muy importante porque eso nos hace distinguirnos de otros lugares. Eh, Siempre es un poco complicado con esto de la globalización en todos sentidos, con la alimentación, con la ropa, con la música, que todos seamos lo mismo. Y la verdad no todos somos lo mismo, todos somos diferentes. Hablando un poco más grande entre cada país, tenemos nuestras diferencias, tanto en la gastronomía, en la música, en, en la danza. Entonces, creo que debemos aprender justamente eso con la música. Vamos a tener esos beneficios en general con el arte, a aprender qué son esas cosas que nos distinguen a cada uno de nosotros y poder preservarlas e incluso, como sería, expandirlas un poco más.
¿no? Con nuevas técnicas, con nuevas situaciones que se vengan dando en la modernidad. Pero saber de que no somos iguales todos y que eso no es nada malo, sino eso permite tener mayor riqueza, eso, eso es una de las cosas muy importantes que nos va a permitir también el arte en general, digo yo. Escuchemos una nueva obra de los Beatles que se llama Michelle. Iván, en cuanto a la maestría que estás realizando actualmente en Parma, Italia, ¿qué nivel académico tiene que tener un alumno para poder ser admitido en un conservatorio en Italia, en Europa? Sí, bueno, aquí estoy estudiando en Italia, en Parma, y bueno, siempre
todas las instituciones educativas lo que te piden para entrar es una revisión de los títulos que has tenido, dependiendo a dónde quisieras entrar, si es al tercer nivel o estás por estudiar una maestría. Entonces, lo principal es hacer una audición. El nivel, comparando con alumnos que veo acá, realmente es muy alto. Los profesores son muy buenos, de un alto nivel. Y claro, eso también eh, es una oportunidad mucho más grande de crecer, una oportunidad de aprender muchísimo, de centrarse en qué es lo que tengo que mejorar en el instrumento. Y también, como decía, no hay el tema aquí de compararse con otros pueden ser muchos mejores, pueden haber otros que estén con un camino todavía empezando, pero lo importante es dar un paso más, atreverse a hacer cosas nuevas. Y siempre uno piensa cuando está yendo a aplicar a alguna universidad de que no voy a ingresar, yo no tuve un profesor de guitarra bueno, a lo mejor cuando estaba en otro lugar o dejé el instrumento por alguna razón. Pueden ser algunas excusas con las que uno, digamos que se justifica para tratar de no estudiar afuera o no cumplir sus sueños. Pero con la facilidad que nos permite el Internet, nosotros podemos entrar a los conservatorios de acá de Italia con mucha facilidad y ver cuáles son los requisitos, ¿no? Uno de los requisitos en el caso de los extranjeros es también la prueba de idioma. En la prueba de idioma está también la audición, están también exámenes que se hacen en el caso de materias como de análisis, de percepción auditiva, que son con los que hay que prepararse para poder ingresar tanto a una maestría como a un estudio de tercer nivel. Y hasta el momento, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes en esta maestría? Bueno, yo creo que hay muchos aprendizajes y yo justamente vine acá a Parma porque no solo quiero hacer un aprendizaje con la música, ¿no? Yo creo que todas estas cosas son aprendizajes integrales. Está el tema del idioma, eh, que es una situación nueva, pues más que uno esté aprendiendo el idioma ahí en nuestro país, ya enfrentarte con gente que está hablando todo el tiempo en italiano o en cualquier otro idioma que sea en el que decidas hacer tu maestría, es algo que también es un reto. Es un reto porque tienes que aprender, tienes que practicar y es algo muy interesante saber otro idioma. El tema de estar solo, de cuidarte de ti mismo y no solo en la alimentación, ¿no? De cuidar tu físico, sino cuidar tu parte emocional, porque vas a encontrar mucha gente que toca muy bien, son muy especializados en el instrumento. Eso puede causarte también un poco de ansiedad, un poco de preocupación, pero yo pienso que donde debes fijarte es siempre en ti mismo, en trabajar lo que tú sabes que tienes que mejorar, justamente para eso es que se viene, para aprender, para rodearte de esta gente que sabe más que ti y poder hacer ese aprendizaje de la maestría mucho más grande, conocer nueva gente, ver cómo se desarrollan los espectáculos acá, que es diferente que en Ecuador, ¿no? Hay muchos temas de teatro, de ópera, conciertos en general de orquestas, que es muy bueno venir a verlos de frente, ¿no? Como decía antes, no es lo mismo estar escuchando un video en YouTube que tener la percepción en ese momento en un teatro y vivirlo desde ahí. Eso es algo muy importante también que aparte de tus clases, te hace crecer muchísimo. Como digo, todo es un círculo, digamos así, que no es solo el aprendizaje de la guitarra, es el aprendizaje del idioma y mantenerte tú estable y todo eso te va a permitir cumplir un objetivo. En cuanto a la infraestructura básica y a los equipos de una institución de educación superior en música, ¿cómo crees que deben ser? Bueno, yo creo que un tema muy importante en cuanto a las instituciones que se dedican a enseñar música
es las aulas que mantienen para el trabajo con los alumnos. Esto debe ser un tema de trabajar ¿cómo se dice esta palabra? Insonorización, el trabajo acústico de las aulas, ¿no? Que no permita que se filtren los sonidos exteriores, es decir, tú entras a tu aula y no estás escuchando a tu compañero que está tocando en, en el lado, en otro lado, no escuchas al piano, no escuchas al cantante, es decir, tienes solo tu lugar, tu espacio donde estás trabajando con tu profesor. Tener siempre un auditorio donde se pueda tocar, un auditorio preparado, eh, y que sea algo especial, ¿no? Algo bonito donde tú sabes que vas a disfrutar el concierto que estás yendo a hacer, o en el caso que vayas a escuchar algún otro concierto. Muchas clases maestras aquí se hacen en los auditorios, entonces es una experiencia bonita porque te subes justo al auditorio a tocar y es un auditorio que está muy bien preparado y la verdad es hasta solo estéticamente da gusto ir a tocar ahí. Entonces creo que son unas de las cosas que en cuanto a infraestructura siempre se debe tratar de mantener dentro de las instituciones educativas para la música. Hablábamos también aquí con Daniel Morgade y con Carlo Magno García y hablaban de la importancia de tener muy buenos estudios de grabación también. ¿Qué piensas y qué has También, encontrado en el conservatorio donde estás? ya. Bueno, no sé acá si es que en el Conservatorio de Parma, donde estoy yo, si exista el tema de grabación. Realmente esa parte no lo he visto mucho, pero sé que hay aulas muy especializadas para trabajar en el tema de ensamble sobre todo. Pero sí, una de las cosas muy importantes es el tema de la grabación, porque justamente eso te permite desarrollar trabajos ya, sobre todo hacer un registro del trabajo, grabarte y sobre todo también para estudiar. Uno cuando estudia y se graba, puede como que detallar mucho más los problemas donde están dándose errores, o las situaciones donde están dando. Y claro, ayuda muchísimo ese trabajo con el estudio de grabación. Es más, nosotros siempre como músicos ahora utilizamos el celular, que es una herramienta realmente indispensable para el estudio, porque todo el tiempo uno se está grabando y escuchando en donde hay que mejorar las partes. Y si dentro de una institución educativa, claro, hay un estudio de grabación justamente para esos temas, entonces, claro, es un beneficio para el estudiante. Iván, y en cuanto a la actividad como solista, y en tu caso como guitarrista, ¿qué desafíos crees que existen al ser solista? Sí, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto al tema de solista. Como decía, uno de los proyectos que más me llama la atención justamente ahora es trabajar la música ecuatoriana, trabajar a los compositores ecuatorianos. Incluso hay compositores ecuatorianos que tienen sus obras ya desde hace mucho tiempo, pero no se las toca, como en el caso de Gerardo Guevara, que tiene unas dos obras que a mí me parecen muy buenas para guitarra. Una es el recitativo y danza, y también la suite mínima, que realmente en los conservatorios no se las toca. Y yo creo que es un repertorio muy bueno que se lo debe trabajar mucho más. Está el concierto Raíces de Carlos Bonilla. Bueno, ahora veo que se lo está trabajando mucho más. Eh, las obras de Bonilla mismo que tiene para guitarra solista, de ir trabajando esos temas. Y aparte de estos compositores, hay como nuevo. Entonces, lo interesante para uno como guitarrista solista es también acercarse a estos nuevos compositores y trabajar directamente con ellos algunos temas. Y con eso ver un material nuevo, porque, claro, es importante tocar la música
que está dentro del catálogo de los guitarristas y que es como, al menos para desarrollar técnica y conocimiento en el instrumento, es indispensable de tocarlas, pero también creo que siempre es necesario desarrollar un nuevo material y esa es una de las responsabilidades más grandes que uno tiene como músico dentro del instrumento. Muy bien. Y en cuanto a tus planes a futuro, ¿qué piensas hacer una vez que termines tu maestría? Pienso primero ahora terminar estos estudios de acá, que es uno de mis objetivos muy grandes. Eh, a lo mejor pensaría en hacer otra maestría acá, vamos a ver qué sucede en el tiempo. Y claro, me gustaría regresar a Ecuador justamente a compartir los conocimientos que se puedan adquirir. Siempre es bueno ir potenciando un poco más el trabajo que uno ha hecho eh, con el compartir con nuevos alumnos. Y con eso creo que se fortalece mucho más el ambiente guitarrístico, en este caso dentro de la ciudad, que es una situación muy importante que uno no debe olvidar. Iván, la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca Ecuador FICSE tiene entre sus actividades el hacer redes, tanto locales como internacionales, para apoyar a sus alumnos con becas, con intercambios, con participaciones en festivales, en concursos. ¿Cómo podrías tú aportar en algún momento para que esto se lleve a cabo? Claro, ese punto es algo muy importante que se debe tratar para los nuevos estudiantes que están queriendo profesionalizarse en el instrumento. Una de las cosas claves es que si alguien quiere estudiar en Italia, pues bueno, podría dar una luz de cómo se pueden hacer las cosas para llegar acá más fácilmente. Incluso a lo mejor contactar con algunos profesores que son los que me han dado clases a mí y que trabajan en algunos conservatorios. Entonces eso va a ayudar mucho a que los estudiantes que quieran salir vayan a buscar un poco más directo el lugar en donde quieran realizar su especialización. Siempre compartir los conocimientos, a lo mejor dar clases, dar conciertos. Eso va a ayudar muchísimo también a que, claro, las actividades de la FICSE puedan cumplir con su objetivo, que es a la final hacer que más gente se especialice en el instrumento y generar también un público que esté siguiendo a los músicos de la ciudad. ¿Y qué tanta apertura hay de los conservatorios hacia estudiantes extranjeros? Pues yo creo que hay mucha apertura, sobre todo en estas ciudades de Bolonia, que son al norte de Bolonia. Yo creo que hay bastantes estudiantes que son de fuera del país. O sea, yo acá en la maestría que estoy haciendo no soy el único latino, hay un mexicano y también hay un chileno. Entonces, siempre hay gente extranjera que está viniendo a estudiar, viniendo a potenciar sus estudios. Entonces, acá siempre están eh, buscando a gente de afuera. Es más, o sea, a ellos les interesa también que la música que se toque sea la música de nuestro país. Y les llama muchísimo la atención porque también, claro, ellos también tienen esa visión de que hay que tratar de generar y ver nuevo material guitarrístico que pueda servir para la enseñanza y pueda servir también para la actividad concertística. Y para ir finalizando esta entrevista, escuchemos una nueva obra interpretada por Iván.
Bueno, Iván, vamos acabando la entrevista. Te agradezco mucho. No sé si quisieras terminar esta entrevista dando un mensaje a los jóvenes que piensan iniciarse en la música, en la guitarra, porque generalmente tienen muchas dudas. A veces hay pues el prejuicio de que es difícil vivir de la música. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes y a los padres también? Bueno, yo pienso que para esas personas que tienen en su mente claro que la música es su forma de vida, su forma de disfrutar, creo que hay que hacerlo sin miedo. Hay que hacerlo sin miedo, hay que disfrutar, hay que aprender y todo va a llegar con tiempo. Pero si uno a la final sabe que la música es su vida y uno no lo hace por los prejuicios que tenemos todos, sobre todo con el tema del dinero, que es una situación que va a pasar con cualquier carrera. Ese tema del dinero va a estar presente con cualquier carrera, pero yo pienso que mientras más uno disfruta las cosas y uno más se desempeña haciendo bien las cosas en la carrera que uno disfruta, el dinero también llega, ese no es un problema, no es la razón principal para dejar algo. Porque si uno deja las carreras que les gusta, justamente por esa situación del miedo, a lo mejor sigue otra carrera que sí, bueno, también consigues dinero, pero siempre vas a tener en tu mente si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto. Y nosotros debemos generar personas que a la final cumplan sus sueños. Y si nosotros queremos hacer que nuestros hijos también cumplan sus sueños, también nosotros debemos dar el ejemplo de cumplir esos sueños, de tratar de trabajar por esos sueños. Y a la final todo va a llegar, la estabilidad económica siempre va a llegar. Hay muchos compañeros que son músicos y trabajan
muy bien de la música. O sea, todo depende a la final de uno mismo cómo lleve su carrera. Y eso va a pasar en cualquier carrera que decidamos coger. Entonces, pienso que no hay que tener prejuicio con ninguna carrera, hay que apoyar siempre, en el caso de los papás, si es que vemos que algún hijo tiene esa afición muy grande y sobre todo esa facilidad para cierto tipo de arte, entonces hay que apoyarlo con todo el corazón y hacer que se decida, pero no con una situación de miedo, de restricción, sino que se decida a hacer una carrera profesional con conciencia, que eso va a permitir que llegue todo en la vida. Excelente tu mensaje, Iván, para terminar, para los jóvenes, para los padres, las familias en general, apostarle a la música, apostarle a la cultura. Te agradezco mucho por haber participado en este programa Ciudad Cultural. La idea, el objetivo principal es justamente visibilizar a artistas, a gente como tú, que se ha arriesgado y que le pone tanto empeño en la música y decide hacer de ella su profesión. Gracias también en nombre de la FICSE y del programa Radio Noticias Cuenca. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad de dejar compartir un poquito de lo que se está viviendo por acá y un saludo muy grande a todos ustedes.